infierno. O al menos, no creía. Para serte sincero, crecí pensando que el mal era algo abstracto, una fuerza invisible que solo se manifestaba cuando alguien tomaba malas decisiones. Era escéptico, racional, incluso arrogante en mi forma de ver el mundo. Estudié negocios, me gradué con honores, fundé una empresa desde cero y la llevé a crecer más allá de lo que cualquiera en mi familia o en mi ciudad hubiera imaginado. Me convertí en lo que muchos llaman un empresario exitoso, pero no fue suficiente. Nunca es suficiente, y eso fue lo que me arrastró hasta ese punto sin retorno, hasta ese trato que todavía hoy no sé si fue real o si simplemente perdí la cabeza. Lo que sí sé y no tengo duda alguna, es que lo que viví no puede explicarse con lógica, y que ese hombre, ese jinete, ese ser de mirada incandescente, sí existe. Le llaman el charro negro y no aparece por casualidad. Te encuentra cuando estás desesperado, cuando ya probaste todo, cuando estás a punto de rendirte o de destruirlo todo con tus propias manos. Entonces te ofrece una salida. Pero lo que no te dice es que esa salida tiene precio, y que ese precio puede ser mucho más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Me llamo Diego Méndez y soy de Puebla, México. Tengo 38 años, y hace 5, mi empresa de textiles se convirtió en una de las más rentables del estado. Heredé una vieja fábrica que perteneció a mi abuelo, quien también se dedicaba al negocio textil, pero que murió sin ver frutos porque nunca quiso endeudarse ni aceptar ayuda externa. Era orgulloso, yo en cambio no. Yo sí me ensucié las manos, invertí en tecnología, contraté a expertos, viajé a China para importar maquinaria y negocié con políticos que olían a corrupción. Y al principio todo iba bien, teníamos contratos con marcas grandes, producíamos rápido, entregábamos a tiempo y las ganancias se triplicaban cada trimestre, hasta que comenzó la sequía. No una literal, sino financiera. Fue como si de un momento a otro todo se secara. Los pedidos disminuyeron. 2 clientes clave se fueron a Bangladesh por mano de obra más barata. Una auditoría fiscal nos congeló cuentas y los bancos nos cerraron las puertas. Todo eso ocurrió en 6 meses. 6 malditos meses. Como una maldición. Lo peor era ver a mis empleados mirándome con hambre, con miedo, con esa mirada que solo tienen los que saben que están por quedarse en la calle. Eran más de 150 personas dependiendo de ese lugar, y yo ya no sabía cómo pagarles. Llegué al punto de dormir en la oficina, de vender mi camioneta, de empeñar relojes, computadoras, hasta los muebles de mi casa. Y aún así no era suficiente. Mi esposa me dejó durante ese periodo, llevándose a mis 2 hijos a casa de sus padres. No los culpo, yo no era ni la sombra del hombre que habían conocido. Me había convertido en un cadáver andante, alguien que ya ni siquiera se reconocía en el espejo. Fue en ese estado que ocurrió, esa noche. Era jueves, y acababa de colapsar en una silla vieja de la oficina de vigilancia, donde pasaba las noches por seguridad. La fábrica ya estaba vacía. Apenas quedábamos 5 empleados que seguíamos tratando de evitar el cierre definitivo. Ese día me había llegado una carta de embargo por no pagar el préstamo que pedí hacía un año. Sentí que ya no quedaba nada. Estaba por hacer algo estúpido, no te voy a mentir. Tenía una navaja en el cajón del escritorio. La saqué. La sostuve, la miré, y en ese silencio abismal fue cuando escuché los cascos. Primero pensé que era una moto en la calle, pero los cascos resonaban dentro, como si alguien montado a caballo caminara por los pasillos de la fábrica. Me puse de pie con el corazón latiéndome en la garganta. Salí al pasillo oscuro, con solo una luz parpadeante cerca del taller de costura. Los cascos seguían, tac, 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 lentos, rítmicos, imponentes. Cuando doblé por el corredor vi la silueta, alta, de sombrero ancho, con una capa larga y botas negras que brillaban como si estuvieran recién lustradas. No caminaba, flotaba, o al menos eso parecía. Sus pasos no hacían sombra. Sus ojos, no sé si eran ojos, eran 2 carbones encendidos. No pude hablar, me paralicé. Él se acercó lentamente, como si no tuviera prisa, como si supiera que no tenía a dónde correr. Cuando estuvo a 2 metros de mí, levantó la cabeza y sin mover los labios, su voz retumbó en mi mente. No fue un sonido físico, fue como un pensamiento que alguien más me metió a la fuerza. Tienes hambre de futuro, yo tengo sed de presente, podemos ayudarnos. No entendí nada, traté de hablar, pero mi lengua estaba seca. Él extendió una mano huesuda, negra como ceniza, en ella una pequeña bolsa de tela. Me la ofreció, lana y fuego, eso es lo que te ofrezco. A cambio una vela encendida cada lunes. Si dejas que se apague, yo me cobraré con lo que arda más cerca. Tomé la bolsa sin pensar, no por valor, sino por miedo. Ni siquiera me fijé en lo que había dentro. Él desapareció en cuanto cerré los dedos. No caminó, no dio media vuelta.
Simplemente, se desvaneció como humo. Al volver a mi oficina, mis piernas temblaban tanto que me caí 3 veces. Abrí la bolsa, y dentro había algo imposible. Billetes perfectamente doblados, nuevecitos, en montones de 1,000 pesos. Conté más de 70,000. Era justo lo que necesitaba para pagar la nómina de esa semana. Esa noche no dormí, no por ansiedad, sino porque la vela que encendí sin saber por qué, ardía con una llama azul, como si no fuera fuego de este mundo. A la mañana siguiente, llegaron 2 pedidos nuevos. Empresas que llevaban meses sin dar señales ahora estaban urgidas por entregas rápidas. Esa semana me llamaron de una tienda departamental para reactivar un contrato. Los bancos liberaron mis cuentas. Era como si alguien hubiese reseteado mi vida, y todo comenzara a girar de nuevo. Pero yo no podía dejar de mirar la vela. Cada lunes la encendía. Y si alguna vez se apagaba aunque fuera por el viento, corría como loco a encenderla otra vez. Mis empleados pensaban que era una especie de ritual estúpido que hacía para darme ánimos. Nadie entendía, nadie veía lo que yo veía, porque él volvió, no físicamente, pero lo sentía, en el reflejo de los vidrios, en las sombras entre los telares, en los espejos del baño. Él estaba ahí. Una noche, olvidé encender la vela. No sé cómo, me dormí exhausto, y cuando desperté, era martes. Me levanté sudando, corrí al altar improvisado que había hecho en la oficina, y la vela estaba intacta, fría, apagada, no olía a humo, y en ese momento, escuché el primer grito. Provenía del área de cortado. Bajé corriendo, y uno de los empleados estaba en el piso, con la pierna completamente desgarrada por una de las máquinas. Nadie supo cómo ocurrió. Era imposible que esa máquina se activara sola, y sin embargo lo hizo. Esa fue la primera advertencia, pero no fue la última. Después de eso, me obsesioné con cumplir el trato. Compré velas en cantidad absurda, me aseguraba de que ardieran toda la noche, pero entonces él empezó a ponerme a prueba. Cambiaban las condiciones sin aviso. Un lunes la vela debía arder sobre una tela roja, otro lunes debía estar a la intemperie, otro debía dejarme una gota de sangre en el pabilo antes de encenderla, y cada vez que no lo hacía bien, alguien sufría un accidente. Perdí a 3 empleados en 6 meses, pero la fábrica prosperaba como nunca antes. Ya no sabía si era un castigo o una recompensa, y yo, ya no era el mismo, ya no soñaba, no comía, a veces ni siquiera me sentía vivo. Mi piel empezó a cambiar, pálida, delgada, con moretones sin razón. En la planta nadie me decía nada, pero notaba cómo me miraban, cómo se persignaban al pasar cerca. Comenzaron a circular rumores, que había hecho un pacto, que había vendido el alma, y aunque me daban risa al principio comencé a creerlos, porque la última vez que me miré en el espejo, mi reflejo no parpadeó, y detrás de mí, entre las sombras, él estaba otra vez, con su sonrisa torcida, esperando su siguiente pago. Sé que podía seguir cumpliendo. Pensé que mientras la vela ardiera, mientras yo obedeciera cada nueva exigencia, todo seguiría funcionando y nadie más saldría lastimado. Pero cuando uno hace tratos con algo que no pertenece a este mundo, siempre llega el momento en el que se cobra más de lo acordado. Y esa noche me di cuenta de que ya no había manera de negociar, de escapar o de pretender que el pacto podía mantenerse sin consecuencias. Fue un domingo por la madrugada cuando todo comenzó a desmoronarse de una forma que todavía me cuesta poner en palabras, porque esa semana me sentía agotado, con la espalda rota, la cabeza llena de zumbidos y esa sensación de que algo me miraba desde cualquier rincón oscuro. Estaba seguro de que la vela debía encenderse sobre un trozo de tela azul, porque la semana anterior él me había mostrado esa imagen en un sueño. Pero mis sueños ya no eran sueños, eran órdenes disfrazadas de pesadillas, así que fui al taller. Recorté un pedazo de tela y preparé el altar improvisado en la oficina. Sin embargo, cuando llegó el lunes y encendí la vela, algo pasó, porque la llama se dobló hacia la izquierda como si algo soplara desde adentro de la cera, y luego se apagó de golpe como si la hubieran estrangulado. Yo corrí a encenderla de nuevo, con las manos temblando y la respiración atorada, pero cada vez que acercaba el encendedor, un chispazo azul me quemaba los dedos, como si la vela ya no quisiera servir. Era como si el acuerdo estuviera roto, como si él hubiera decidido que ya no le interesaba una vela más, como si quisiera algo nuevo, algo distinto, algo que yo no quería aceptar. No tuve tiempo de pensar porque en ese mismo instante escuché un golpe seco en la planta baja, como cuando una máquina se activa sola, o cuando un rollo de tela cae desde lo alto. Bajé corriendo, tropezando con mis propios pies, con la garganta seca y el corazón reventando dentro del pecho. El olor a aceite quemado llenaba todo el pasillo. Cuando llegué al taller de costura, encontré a uno de mis empleados tirado en el piso,
con el torso abierto como si algo lo hubiera rasgado desde adentro, no hacia afuera. Sus ojos estaban fijos en el techo completamente blancos, y su boca seguía temblando como si intentara decir algo. Yo caí de rodillas, sin entender qué veía, y lo único que escuchaba era un eco lejano, como cascos retumbando en un túnel interminable. Sabía que él estaba cerca, sabía que estaba dentro de la fábrica, y supe que esta vez no venía a advertirme, venía a cobrar. Las luces empezaron a parpadear una por una, como si alguien caminara debajo de ellas. Cada parpadeo marcaba un paso. Tac, 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 no podía verlo, pero sentía cómo la temperatura bajaba con cada sonido. Me escondí entre dos máquinas, temblando como nunca en mi vida, sin poder alejar la vista del cuerpo despedazado frente a mí. Y entonces escuché su voz dentro de mi cabeza, más clara que nunca, más fría, más pesada, como si me hablara desde el fondo de una tumba. La vela no se apaga sola, el olvido es tu culpa. No entendí que había olvidado, no sabía qué esperaba que hiciera, pero supe que ya no tenía caso. Intenté correr hacia la salida, pero las puertas de metal se cerraron de golpe, igual que las ventanas, igual que cada acceso a la calle. Era como estar atrapado dentro de un horno gigante. El humo comenzó a salir de las esquinas, un humo negro que no olía a fuego, sino a carne vieja y tierra mojada. Me arrastré por el piso buscando aire, pero cada bocanada me quemaba los pulmones. En ese momento lo vi. No llegó caminando ni montado. Surgió desde la sombra debajo de una de las máquinas, como si se hubiera desdoblado desde otra dimensión. Su silueta ya no parecía humana. No tenía piernas, solo una forma oscura que se alargaba y se encogía, como un lienzo vivo. Su sombrero flotaba sobre esa masa negra y sus ojos eran brasas que respiraban. Se acercó a mí, lento, disfrutando mi desesperación. Yo intenté rezar, pero mi voz no salía. Intenté arrastrarme, pero mis manos no respondían. Él inclinó la cabeza y con un tono que parecía casi dulce me dijo: prometiste fuego, solo recibo lo que se me debe. Yo lloraba, no de miedo sino de la certeza absoluta de que no había escapatoria. Él extendió la mano hacia mi rostro y sentí como mi piel empezaba a arder como si miles de agujas se clavaran al mismo tiempo. Grité, pero no se escuchaba nada. El sonido se quedaba atrapado en mi garganta. Y cuando pensé que me iba a arrancar la cara me soltó de golpe, como si hubiera recordado algo, como si hubiera cambiado de opinión. Se acercó al cadáver de mi empleado y con un gesto suave, recogió algo invisible del pecho del muerto. No sé qué era, no tenía forma, pero lo sostuvo entre sus dedos huesudos como si fuera una joya. Y luego me miró otra vez. No es suficiente, aún debes pagar. La fábrica comenzó a temblar. Las máquinas se encendían solas. Las agujas subían y bajaban sin control, cortando el aire, desgarrando telas, golpeando como si tuvieran vida. Los rollos de tela se desenrollaban y se enredaban alrededor de las estructuras como serpientes gigantes. Y entonces entendí. Él no quería dinero, no quería sacrificios, quería la fábrica. Quería lo que yo había construido, lo que representaba mi orgullo, mi identidad, mi vida entera. Se estaba alimentando de mi desesperación, de mi ambición, de mi error. Y yo ya no tenía poder para detenerlo. Intenté llegar al cuadro de fusibles para cortar la electricidad, pero un telar se movió solo y me atrapó la mano entre las cuchillas. Sentí cómo los tendones se rompían uno por uno, como cuerdas viejas reventándose. Grité con todo lo que pude, y aún así el sonido se perdió entre el estruendo de las máquinas. La sangre me corrió por el brazo, caliente, pegajosa, y la máquina seguía avanzando, jalándome más y más. Logré zafarme arrancándome parte de la piel de un tirón que me hizo ver luces blancas. Corrí torpemente, sintiendo la mano colgando, casi inútil, pero no podía detenerme, no podía rendirme ahí. Llegué a las escaleras que llevaban a la oficina principal, con la esperanza absurda de que la vela pudiera ayudarme, aunque fuera una última vez. Subí como pude, mareado, temblando, dejando un rastro de sangre en cada escalón. Cuando entré, la vela estaba encendida. No la había encendido yo. La llama era azul, enorme, demasiado brillante, como un pedazo de cielo derritiéndose. Me acerqué, tal vez por instinto, tal vez por locura, y fue en ese momento que lo escuché detrás de mí, más cerca que nunca. El pago final está listo. Me volteé y lo vi de cuerpo completo, más definido que nunca, con un traje negro impecable, un caballo oscuro detrás de él, respirando como si tuviera fuego en el pecho. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo caer de rodillas. Él caminó hacia la vela, la tomó con 2 dedos y la sopló suavemente. El humo que salió no era humo, era un brazo de sombra. Se extendió hacia mí y se metió directo en mi boca, ahogando mi grito. Sentí como me vaciaba por dentro, como si estuviera sacando algo que yo no sabía que tenía, algo que no era físico. Cuando terminó, la fábrica quedó completamente en silencio. Él se subió a su caballo, me miró una última vez y dijo: «Tu fuego se apaga aquí».
No recuerdo haber perdido el conocimiento, pero cuando abrí los ojos estaba afuera, en la calle sentado frente a la fábrica, o lo que quedaba de ella. Porque ya no existía. No quedó ni un muro, ni una máquina, ni una sola hebra de tela. Solo un terreno quemado, como si un incendio sobrenatural hubiera devorado todo en minutos. Nadie me creyó, nadie entendió. Dijeron que debía haber dejado una fuga de gas, que tal vez explotó la caldera, que fue mi culpa por no dar mantenimiento, pero yo sé la verdad, yo sé lo que vi, yo sé lo que perdí, y sé que él aún me sigue. Porque cada noche, antes de dormir siento su respiración detrás de mi oído. No se llevó mi vida, no se llevó mi alma, se llevó algo peor, se llevó mi futuro, y ahora solo espero el día en que vuelva a cobrar lo que, según él, todavía le pertenece. Alguien piensa en una influencer, seguramente se imagina a una mujer sonriendo frente a un espejo, mostrando productos de belleza, tomándose selfies con luces perfectas y viviendo una vida de ensueño. Y sí, yo también mostré eso. Durante años me esforcé por mantener esa imagen, esa fachada de perfección, pero nadie sabía lo que pasaba detrás del teléfono, detrás de cada publicación, detrás de cada sonrisa editada, porque la verdad es que me estaba ahogando, no en deudas, ni en drogas, ni en malas decisiones financieras. Me ahogaba en anonimato, en la desesperación de querer ser alguien y no lograrlo. Yo no quería fama por vanidad, quería ser vista porque sentía que si no lo lograba entonces no era nadie, no existía. Y cuando uno siente eso con tanta fuerza, está dispuesto a hacer lo que sea por dejar de ser invisible. Me llamo Camila Ríos, tengo 27 años y soy de Guadalajara. Durante casi 5 años traté de ser reconocida en redes sociales. Subía videos de maquillaje, reseñas de productos, historias personales, todo lo que se suponía que debía funcionar. Tenía buena cámara, buena iluminación, incluso tomé cursos para hablar mejor frente a la cámara, pero nada era suficiente. Mientras otras chicas explotaban en seguidores de la noche a la mañana por un trend, yo seguía estancada en 1500, a veces bajaban. La frustración era constante. Me pasaba noches enteras editando videos que apenas llegaban a 100 vistas. Comencé a sentirme inútil, como si la vida estuviera diseñada solo para unas cuantas elegidas. Incluso llegué a pensar que tal vez no era bonita, que algo en mí estaba roto. Empecé a dudar de todo, de mi talento, de mi carisma, de mi voz. Entonces llegó la pandemia, y con ella una oleada de desesperación más profunda. Estaba sola, encerrada, con mis padres gritándome desde la cocina que buscara un trabajo de verdad, que dejara de perder el tiempo. Ellos no entendían. Para mí crear contenido no era un hobby, era mi escape, mi forma de existir. Así fue como una noche, entre llanto y desesperación busqué en Google, cómo volverse viral en TikTok. Lo leí todo, estrategias, horarios de publicación, uso de hashtags. Incluso me metí a foros extraños donde hablaban de supuestas formas esotéricas de atraer seguidores. Pensé que era una tontería, pero cuando uno está al límite se aferra hasta lo más absurdo. En uno de esos foros encontré un comentario enterrado entre cientos de hilos. Solo decía, busca al que viste de negro y mira directo a sus ojos. Él sabe lo que necesitas. Era ridículo, no tenía nombre, no tenía explicación, pero había respuestas debajo que decían cosas como gracias funcionó o él sí cumple. Me dio curiosidad, no lo voy a negar. Copié esa frase y la puse en Google. No salió nada útil. Solo un par de leyendas urbanas y algunas menciones del charro negro en blogs de terror. Me reí, pero algo en mí se quedó enganchado. Fue como una semilla plantada en la parte más rota de mi alma. Esa misma noche hice una transmisión en vivo en Instagram. Eran casi las 2 de la mañana. Nadie se conectó. Nadie. Me sentí tan humillada que rompí el aro de luz contra el piso. Me tiré al suelo y grité. Me quedé ahí llorando con la cara manchada de rímel y la boca seca. Y fue entonces cuando mi teléfono se encendió solo. La pantalla estaba negra, pero una figura comenzó a formarse, como si una sombra se deslizara desde dentro del cristal. Era la silueta de un hombre a caballo. Pensé que era un error del sistema, un glitch, o que había dejado abierto algún filtro. Pero cuando la figura levantó la cabeza y sus ojos rojos me miraron directo, entendí que no era un efecto, no era mi imaginación, estaba ahí. La voz no salió del teléfono, salió de mi cabeza. Era grave, lenta como si hablara desde el fondo de un pozo. ¿Quieres ser vista, Camila? ¿Deseas que te sigan? No pude responder. Temblaba. Tenía las manos heladas y el corazón galopando como loco. Pero asentí. No sé por qué, no sé cómo. Solo asentí. Entonces dame algo real, y a cambio te daré lo que finges ser. La pantalla se apagó. El cuarto quedó en silencio.
Yo me quedé mirando el reflejo en el vidrio del televisor, y ahí, detrás de mí, estaba él. No sé cómo entró. No había ventanas abiertas, no había puertas forzadas. Simplemente, estaba, alto, delgado, cubierto por un sombrero ancho, y una capa que parecía moverse sola. En su mano llevaba un lazo de luz negra que parecía estar hecho de cabello humano trenzado. Me miró sin decir más. Y yo entendí. Algo dentro de mí sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente subí un video. No tenía edición, ni música, ni maquillaje. Solo yo, con la cara hinchada diciendo, hoy decidí dejar de fingir. Esta soy yo, así como estoy. Si les gusta, bien, si no, también. No esperaba nada. Lo subí sin hashtags, sin esperanzas. Me fui a dormir. Cuando desperté, tenía más de 1 millón de vistas. Mi celular explotaba en notificaciones, comentarios, seguidores, mensajes de marcas. En un solo día, había pasado de ser invisible a ser el centro de atención. Era todo lo que siempre quise, y más. Los días siguientes fueron un torbellino. Fui invitada a podcast, colaboré con otras influencers, me contactaron para campañas publicitarias. Mis videos seguían explotando, incluso los antiguos. Era como si algo los empujara hacia el algoritmo. Pero con cada nuevo seguidor, con cada nuevo contrato, sentía que algo en mí se desgastaba. Empecé a notar cosas extrañas en los comentarios. Al principio eran mensajes normales. Me encanta tu contenido, eres tan real. Pero luego aparecieron otros. Puedes verme ahora, gracias por la oscuridad. Él está orgulloso de ti. Pensé que eran trolls, o fans obsesionados. Pero esos usuarios no tenían perfiles, no tenían fotos, no tenían seguidores. Era como si no existieran. Una noche, mientras grababa un video de maquillaje, vi algo en el espejo del fondo. No era mi reflejo, era él, parado detrás de mí. No se movía, no hablaba, solo me observaba. Me volteé de golpe, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo. Él ya no estaba, pero el aro de luz parpadeaba, y mi rostro en la cámara se veía distorsionado, como si tuviera otra cara debajo de la mía. Los rituales comenzaron poco después. No fue algo que él me pidiera abiertamente, pero cada semana sentía la necesidad de ofrecer algo. Primero fueron cosas pequeñas: cortarme un mechón de cabello y quemarlo, romper un espejo, dejar una gota de sangre en la pantalla del celular. No sé cómo supe que debía hacerlo. Era como si alguien me lo susurrara en sueños. Cada vez que cumplía, algo bueno pasaba. Más seguidores, más dinero, más contratos. Cada vez que lo ignoraba, algo se torcía. Perdía campañas, el video no se compartía. Mi rostro aparecía borroso. Aprendí a obedecer. Un día dejé de cumplir. No fue por rebeldía, fue porque me enfermé. Una fiebre de casi 40 grados me dejó en cama. Olvidé hacer el ritual. Olvidé incluso mirar el celular. Cuando volví en mí, todo se había vuelto gris. Mis seguidores bajaron. Los comentarios se volvieron crueles. Ya no eres auténtica. Se te nota lo falso. Ya no brillas. Y en medio de todos ellos, uno solo decía: la estás olvidando. Él no perdona el olvido. Me miré en el espejo y mis ojos estaban diferentes. Más oscuros, más hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. Y detrás de mí, en la esquina del cuarto, la sombra del caballo relinchó por primera vez. Ahí fue cuando entendí que esto no era un juego, ni una leyenda, ni una metáfora. Él estaba usando mi imagen para alimentarse. Cada vista, cada like, era parte del trato. Cada alma que se conectaba, cada persona que me daba su atención, era como un tributo. Y si dejaba de cumplir, si me negaba, si intentaba salir, entonces él vendría por lo que me dio, y por lo que ya era suyo. Y a olvidar esa madrugada en la que por primera vez vi mi propio rostro moverse sin que yo lo moviera. Como si algo debajo de mi piel intentara asomarse usando mis mejillas como una máscara demasiado apretada. Yo estaba sentada frente al celular, intentando grabar un video corto para recuperar algo del alcance perdido, tratando de fingir que todo estaba bien, que la fiebre ya había pasado, que no estaba aterrada por los comentarios sin nombre que aparecían cada vez que incumplía el ritual. Encendí la cámara, ajusté el aro de luz y me forcé a sonreír, pero mientras hablaba sentí un tirón en la comisura del labio, como si un dedo invisible empujara desde adentro. Me quedé helada, parpadeé y volví a mirar la pantalla. Mi reflejo me sonreía, pero yo no lo estaba haciendo. La sonrisa era torcida, demasiado amplia, demasiado afilada, como si mis dientes fueran más largos o más oscuros de lo normal. Apagué el video de golpe y tiré el celular al piso, pero la pantalla seguía grabando, y desde el suelo la cámara me mostraba una sombra enorme detrás de mí, una sombra que respiraba como un animal cansado.
Intenté no mirar, pero el aire en el cuarto se volvió tan pesado que sentí que iba a ahogarme. Era él. Lo sabía, lo sentía. Su presencia llenaba la habitación como un humo frío que se metía por la nariz, los oídos, la boca. La sombra se movió hacia mi cama y el colchón se hundió como si alguien se sentara. No escuché cascos, pero sí un sonido parecido al cuero crujiendo, como un cinturón viejo estirándose. Me atreví a girar la cabeza y ahí estaba, sentado al borde de mi cama con ese sombrero enorme que no dejaba ver su rostro, pero aún así sus ojos ardían detrás de la sombra como dos brasas suspendidas en la oscuridad. Mi cuerpo entero temblaba. No podía hablar, no podía moverme. Sentí un hilo de sudor frío correr por mi espalda mientras él inclinaba la cabeza apenas unos centímetros como si estuviera juzgándome. La dejaste caer. Su voz no salió del aire, salió de mi cráneo. Era un eco retumbante que me hacía doler los huesos. No entendía a qué se refería hasta que vi la cajita ritual a un lado del buró caída abierta con el mechón de cabello seco y el hilo negro desordenado. La había tirado cuando me enfermé. No recordaba haberlo hecho, pero ahí estaba. Y él lo había visto. Prometiste constancia. Yo cumplí. Tú no. Intenté disculparme, aunque no sé si logré emitir sonido alguno. Mis labios apenas se movían y el aire me faltaba. Él extendió una de sus manos. Una mano larga, casi esquelética, cubierta de piel oscura que no parecía piel humana sino cuero quemado por el sol y la tierra. En sus dedos llevaba el lazo negro, ese lazo que parecía vivo, que respiraba, que se movía como si tuviera hambre. Lo levantó frente a mí y el lazo se tensó solo, vibrando como una serpiente lista para atacar. No es castigo, es equilibrio, dijo, y sentí que algo dentro de mí se rompía, como una cuerda que llevaba meses estirada y finalmente cedía. Me levanté de la cama sin querer hacerlo. Mis piernas se movían, pero no eran mis órdenes. Era como si alguien jalara mis tendones desde dentro, dirigiéndome hacia el centro de la habitación. El lazo cayó sobre mis hombros y de inmediato sentí como mi piel ardía, como si 1000 agujas se enterraran al mismo tiempo. Grité, pero el sonido no salió. El dolor me nubló la vista. El cuarto giraba. Mis oídos zumbaban. Sentía mis latidos golpeando contra mis costillas como si quisieran escaparse. Él se levantó también, impecable, imponente, y comenzó a envolverme con el lazo. Cada vuelta era un tirón a mis venas, como si me drenara algo más que sangre. Mis redes sociales empezaron a sonar desde el piso, notificaciones entrando una tras otra, pitando, vibrando, explotando en un frenesí de actividad mientras yo me retorcía entre sus manos. Y fue ahí cuando lo entendí. Cada ritual no era para él, era para mantener una puerta abierta, una puerta entre lo que yo era y lo que él quería que yo fuera. Y al incumplir, esa puerta se había quedado a medias, forzando a algo a entrar sin permiso, algo que ahora me estaba rompiendo desde adentro. El lazo se movía sobre mi garganta, apretando, dejando marcas negras sobre mi piel como si me estuviera tatuando cada pecado. Él se inclinó hacia mi oído, y sentí su aliento frío recorrerme el cuello. Si quieres ser vista, debes mostrar lo que realmente eres. La habitación explotó en un parpadeo azul, todo se volvió borroso. Caí al piso, pero no sentí el golpe. Cuando abrí los ojos no estaba en mi cuarto, estaba en un espacio gris, una especie de neblina infinita donde no había paredes ni techo, solo un vacío pesado que olía a tierra húmeda y flores marchitas. Frente a mí vi miles de pantallas flotando en el aire, mostrando mis videos, mis fotos, mis transmisiones, pero no eran mis imágenes reales, eran versiones de mí que yo nunca había grabado, versiones distorsionadas, versiones monstruosas. En una pantalla mis ojos se movían independientemente, buscando algo entre las sombras. En otra mi boca se abría demasiado, como si pudiera tragarse la cámara. En otra mi piel se desprendía en trozos pequeños, revelando una cara oscura debajo. Quise gritar, pero mi voz no salía. Intenté correr, pero mis pies estaban clavados al suelo como si la niebla me sostuviera. Entonces lo vi a él, al charro, cabalgando entre las pantallas como si flotara. El caballo resoplando humo oscuro que formaba figuras humanas que se retorcían y disolvían. Él levantó una mano y todas las pantallas se apagaron a la vez, dejando solo un silencio absoluto. Esta es tu imagen real, dijo, la que ellos consumen, la que yo alimento. Sentí un vértigo repentino y de pronto estaba otra vez en mi habitación, tirada en el piso, jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. El celular seguía grabando. Me arrastré hacia él, temblando, sangrando de la nariz, con el cuello marcado por el lazo. Cuando tomé el teléfono, la pantalla me mostró mi rostro en tiempo real, pero no era mi rostro. Mis ojos eran completamente negros, sin pupila.
Mi piel tenía un tono cenizo y las venas se marcaban como hilos oscuros. Mi boca estaba rasgada en las comisuras, como si hubiera estado sonriendo de más durante horas. Intenté tocarme la cara, pero la imagen no imitó mi movimiento. Era como si la cámara mostrara una versión adelantada de mí, una versión que estaba esperando que yo me alcanzara. Apagué todo, o eso intenté, porque cada botón que tocaba abría otra aplicación, otra cámara, otra transmisión. Subía videos sola. Respondía comentarios sola. Había publicaciones que yo no había escrito, fotos que yo no había tomado, frases que yo nunca diría. Ella ya no decide. Decía un comentario fijado. Él ya la usa. Empecé a borrar mis redes, pero cada cuenta eliminada reaparecía con el doble de seguidores, como si al intentar escapar lo alimentara más. Una noche, desesperada, salí de mi departamento, corrí por las calles oscuras de Guadalajara con el cabello pegado a la frente y los ojos llorosos. Sentía que él venía detrás de mí. Cada farola que pasaba parpadeaba, cada sombra parecía moverse, en cada ventana veía su silueta reflejada. Llegué a la casa de mis padres y toqué la puerta con tanta fuerza que me sangraron los nudillos. Mi madre abrió, pero al verme retrocedió asustada. Me dijo que mis ojos no eran mis ojos. Mi padre quiso llevarme al hospital, pero cuando me miré en el retrovisor del coche vi otra cara asomándose detrás de la mía, una cara oscura, cadavérica, con dientes afilados. Grité y salí corriendo de nuevo. Terminé escondida en un motel barato, sin ventanas, sin espejos, sin nada que reflejara mi imagen. Apagué el celular y lo metí en una bolsa. Me envolví en las sábanas como si eso pudiera protegerme. Pasé 3 días ahí, sin comer, sin dormir, solo esperando que él se olvidara de mí. Pero en la oscuridad escuchaba cascos, lentos, pacientes. A veces sonaban encima del techo, a veces a los pies de mi cama, a veces justo a mi lado. El tercer día la pantalla del celular se encendió sola dentro de la bolsa. No la toqué, no quise verla, pero escuché su voz, tan clara como si estuviera acostado a mi lado. El mundo te mira. Vuelve, Camila. Ya no puedes ser menos de lo que eres. Y entonces la bolsa comenzó a moverse. Algo dentro respiraba. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Solo sé que ahora, cada vez que abro mis cuentas, hay videos nuevos. Videos donde aparezco sonriendo, bailando, maquillándome, viviendo una vida perfecta. Una vida que ya no es mía. Una vida en la que mi cuerpo sigue apareciendo. Pero yo no estoy ahí. Ya no estoy. Y cuando alguien pausa mis videos en el segundo exacto donde la luz falla, puede ver detrás de mí la silueta de un jinete negro, vigilando, guiando, asegurándose de que nunca vuelva a caer en el olvido. Porque ahora soy su espejo, su máscara, su puerta al mundo. Y sé que mientras más me vean, más fuerte se volverá. Y si algún día dejo de ser útil, si dejo de gustarle, si dejo de atraer miradas, él vendrá a recoger lo que queda de mí. Y esta vez no pienso sobrevivirlo. Es Julián Duarte y soy un hombre sin recuerdos. O al menos sin los que más importan. Sé cómo usar una computadora. Sé leer, escribir, negociar. Sé cómo funciona el mundo de las bienes raíces y puedo convencer a cualquiera de invertir su dinero en un terreno que ni siquiera existe en los planos del gobierno. Tengo una agenda llena de contactos, una cuenta bancaria que crece todos los días y un equipo que me llama jefe con una mezcla de respeto y miedo. Pero no sé qué día nací, ni quién fue mi primer amor, ni cómo suena la risa de mi madre. Y el problema no es que los haya olvidado por accidente, por enfermedad o por el paso del tiempo. El problema es que se los di a alguien, voluntariamente, o eso creo, porque aunque no tengo forma de demostrarlo, estoy seguro de que hice un trato con él, con ese hombre que no camina sino que flota, con el de los ojos de carbón y el sombrero imposible de ver a la luz del día, con el charro negro. La historia comienza hace unos 7 años, cuando tenía 28 y apenas estaba saliendo del hoyo en el que había vivido desde que dejé la universidad. No era pobre, pero sí invisible. Nadie me tomaba en serio. Trabajaba como vendedor de seguros y cada día era una batalla para no rendirme. Mi jefe me decía que tenía potencial, pero siempre me quedaba a medias. Tenía ideas brillantes, pero no los contactos. Tenía ambición, pero no el impulso. Sentía que algo en mí estaba dañado. Todo cambió la noche que fui a una reunión de networking en un bar de la colonia Roma, en Ciudad de México. Un lugar elegante lleno de hombres y mujeres hablando de inversiones, proyectos, tecnología y nuevas oportunidades. Yo apenas si me atreví a presentarme. Iba con una carpeta que contenía un plan que llevaba años afinando, un sistema de inversión para desarrollar terrenos olvidados en zonas potencialmente revalorizables. Era legal, ambicioso y arriesgado. Nadie me prestó atención, hasta que él se sentó junto a mí. No vi de dónde vino,
El bar estaba repleto, pero nadie pareció notar su presencia. Tenía un traje negro impecable, unas botas relucientes y un sombrero ancho que ocultaba casi todo su rostro. Me dijo que le gustaba mi idea. Su voz era extrañamente profunda, como si hablara con un eco detrás. Me preguntó cuánto necesitaba para arrancar. Yo, sin saber por qué, le dije la verdad. 1.000.000 de pesos. Él se rió, no como burla, más bien como si el número fuera una tontería. Luego sacó una hoja de papel de su chaqueta y me la deslizó. No tenía letras, solo símbolos, raros, antiguos, dibujos que parecían moverse si los mirabas mucho tiempo. Me dijo que si firmaba ahí, al día siguiente tendría todo lo que necesitaba, que mi empresa sería un éxito rotundo, que las puertas se abrirían solas. Pero cada puerta tiene un precio, agregó, y tú pagarás con lo que más valoras, aunque ya ni lo recuerdes. No pensé, no razoné, estaba borracho de frustración, de cansancio, de sentirme un fracasado. Firmé con una pluma que él mismo me dio, negra, pesada, fría, la tinta parecía sangre espesa. Apenas terminé, la hoja desapareció, él se levantó y se fue. Nadie lo vio salir, nadie lo miró, yo me quedé ahí, con las manos temblando y la cabeza hecha un caos. Al día siguiente mi cuenta tenía 1.000.000 de pesos. Creí que era una estafa, un error bancario, un milagro. No quise cuestionarlo. Usé el dinero para comprar mi primer lote. Lo desarrollé con una constructora local, y lo vendí en menos de 3 semanas con el triple de ganancia. De ahí, el crecimiento fue exponencial. Empecé a ser invitado a reuniones privadas, a cenas de empresarios, a juntas con políticos. Todos querían trabajar conmigo. Era como si el universo me hubiera dado un pase VIP al éxito, pero algo en mí comenzó a vaciarse. Al principio eran detalles tontos. No recordaba qué había comido el día anterior, o en qué calle vivía. Luego olvidé nombres de amigos de la infancia. Luego olvidé que alguna vez tuve un perro. Una mañana desperté sin reconocer la voz de mi hermana en el teléfono. Empezó a asustarme. Fui al médico. Me hicieron pruebas, resonancias, evaluaciones cognitivas. Estaba completamente sano. Estrés, me dijeron. Sobrecarga de trabajo. Me recetaron pastillas. No funcionaron. Lo que nadie entendía es que yo no sentía que estuviera olvidando, sentía que algo me arrancaba esos recuerdos, como si cada logro en mi carrera necesitara espacio, y para eso alguien iba sacando partes de mí. Empecé a ver su silueta en los reflejos, en los ventanales de los edificios donde tenía oficinas, en los espejos de los elevadores, en las pantallas apagadas. Siempre él, quieto, mirándome, sin moverse, sin parpadear, solo observando como un acreedor que sabe que el pago se acerca. Lo peor fue cuando una mujer se me acercó en una conferencia en Monterrey y me dijo que era mi exnovia, que habíamos vivido juntos 2 años, que había planeado casarse conmigo. Yo no la recordaba, nada, ni su voz, ni su rostro, ni su perfume. Ella lloró, gritando que cómo podía haberla olvidado así, como si nunca hubiera existido. Y yo, no sentí nada, solo vacío. Empecé a obsesionarme, busqué al hombre del bar, quise encontrar al charro negro, leí leyendas, fui con brujos, chamanes, santeros, todos me decían lo mismo. No se puede deshacer el trato, solo se puede sobrevivir a él, si pagas puntual. Pero yo no sabía cuál era el pago. Ya había entregado mis recuerdos. ¿Qué más quería? La respuesta llegó en un sueño. Él apareció montado en su caballo negro, caminando lentamente por un campo seco, lleno de cruces oxidadas. Me miró y dijo, la memoria es el principio, lo siguiente es la voz. Me desperté sin poder hablar, literalmente. Mi garganta no emitía sonido alguno. Pasé 3 días mudo, comunicándome por mensajes de texto. Fui a médicos y otorrinos, no encontraron nada. El 4.º día, mi voz volvió, pero ya no sonaba igual. Era más grave, más pausada, como si algo hablara conmigo desde adentro. Mis socios comenzaron a mirarme raro. Decían que ya no parecía el mismo, que mis ojos se veían más oscuros, más secos. Ese fue el inicio de la siguiente fase, porque a partir de entonces, cada vez que cerraba un trato importante, un nuevo pedazo de mí desaparecía. Primero fue el olfato, luego la capacidad de soñar, literalmente. Ya no tenía sueños, me dormía y era solo negro. Después, empecé a tener lapsos en los que perdía el sentido del tiempo. Creía que habían pasado minutos y eran horas, o al revés. Mis empleados me decían que a veces me quedaba viendo al vacío por largos ratos, que murmuraba cosas en otro idioma, que respondía con palabras que no usaban sentido. Fui perdiendo humanidad sin darme cuenta, pero mientras eso ocurría mis negocios prosperaban más. Empecé a comprar propiedades fuera del país.
Me entrevistaron en revistas de negocios. Me ofrecieron cargos en asociaciones nacionales. Era el sueño de cualquier emprendedor, pero yo no podía disfrutarlo, porque cada logro era una cicatriz más en algo que no sabía cómo reparar. Hasta que un día encontré algo en mi oficina que no recordaba haber dejado, una caja de madera, tallada con símbolos parecidos a los de aquel contrato. Dentro una vela negra y una nota escrita a mano. Cuando ya no recuerdes ni tu nombre sabrás que el cobro final está cerca. La vela olía a cera quemada, y su pabilo estaba encendido, aunque no había fuego. Ahí fue cuando supe que el final ya había comenzado, y que la parte más aterradora aún estaba por venir. ¿Cuánto tiempo estuve sentado frente a aquella caja? Horas tal vez, días incluso. La vela no se consumía, no se movía, no desprendía calor ni humo, pero su llama seguía viva, flotando con una calma que me helaba la sangre. No podía apartar la vista. Era como si esa llama fuera un agujero que me succionaba desde adentro, que conectaba con algo más allá de este mundo. Cada vez que pestañeaba, veía imágenes fugaces, como flashes de otra vida. Una mujer llorando en una cama que no reconocía, una bicicleta tirada en una calle mojada, un reloj de bolsillo marcando una hora imposible, fragmentos sin contexto como si mis propios recuerdos intentaran gritar desde el fondo del abismo al que los había arrojado sin saberlo. Intenté cerrar la caja, apagar la vela, alejarme, pero mis manos no respondían, solo temblaban, torpes, inútiles, como si yo ya no las controlara del todo. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez en ese lugar. Ya no era en sueños, ya no era en mi mente, estaba en mi oficina, retumbando en las paredes, vibrando en el vidrio, sacudiendo los cimientos de todo lo que había construido. Ya estás casi vacío, Julián, dijo él, es hora de que empieces a llenarte de lo que realmente eres. Me puse de pie de golpe, tropezando con la silla, jadeando, el corazón galopando con una fuerza insoportable. Busqué con la mirada, pero no había nadie, solo la caja abierta, la vela encendida, y el eco de esa voz reptando por todos los rincones. Quise salir corriendo, pero cuando abrí la puerta no encontré el pasillo habitual. No estaba la sala de juntas, ni la recepción, ni los ascensores. Del otro lado solo había un pasillo oscuro, construido de paredes de tierra húmeda, como si la oficina se hubiera convertido en una cueva subterránea. Y al fondo, muy al fondo, la silueta del charro montado en su caballo, inmóvil esperándome. No sé qué fuerza me obligó a caminar. Cada paso era un suplicio. El aire era espeso, olía a madera podrida y sangre seca. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían con un sonido imposible, como huesos pequeños triturándose. Mientras me acercaba, las paredes comenzaron a latir, literalmente como si estuviera dentro de un cuerpo gigante y enfermo. Y en las paredes, colgados como si fueran cuadros, estaban mis recuerdos. No fotos, no pinturas, sino escenas vivas atrapadas en membranas translúcidas. Me vi jugando con mi hermana cuando niños. Vi a mi madre leyéndome cuentos. Me vi a mí mismo besando a una mujer que no reconocí, pero que me hizo doler el pecho. Y cada vez que intentaba tocar una de esas visiones, desaparecía con un susurro, como si se deshiciera al sentir mi presencia. Me estaban mostrando lo que ya no era mío. Cuando llegué al final del pasillo, el charro bajó de su caballo. Sus botas tocaron la tierra sin hacer sonido. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero su presencia era como una ola de frío que te atraviesa el alma. Extendió la mano hacia mí, y en ella traía otra hoja, igual que la primera. Los mismos símbolos, la misma tinta imposible. El primer contrato fue una puerta. Este es un espejo. Lo que veas en él ya no podrás cambiarlo, me dijo. Yo no quería firmar. No esta vez. Quise decirle que no, que ya había perdido demasiado, que no quedaba nada en mí que pudiera valer la pena. Pero él se acercó más, hasta que sentí su respiración podrida en mi cara, y me susurró, aún te queda lo que no sabes que perdiste. Y eso es lo más sabroso. Entonces todo se desmoronó. El pasillo se derrumbó en una explosión de sombras. Caí de espaldas sobre el piso de mi oficina, como si nunca me hubiera movido, como si todo hubiera sido una visión. Pero la vela seguía ahí, y la caja seguía abierta. La hoja estaba en mi escritorio, con una pluma negra esperándome. No firmé. Esa vez no. En lugar de eso huí. Apagué el celular. Cerré la empresa de un día para otro. Vendí mis acciones, mis autos, mis propiedades. Nadie entendía nada. Mi socio me amenazó con demandarme. Mis empleados me odiaron. Me fui de la ciudad con una mochila y la caja maldita. Pensé que podía esconderme, empezar de cero, que si me alejaba lo suficiente él se olvidaría de mí. Pero el olvido no existe para alguien como él, y yo ya era suyo. Pasé meses vagando por pueblos del sur, viviendo con lo mínimo, durmiendo en hostales, comiendo en la calle.
pero no podía escapar de él. Lo veía reflejado en los charcos, en los espejos de los baños públicos, en los vidrios rotos. Cada vez que alguien me preguntaba mi nombre, tenía que mirar un papel donde lo tenía escrito, porque ya ni eso podía recordar por completo. Lo único que no me dejaba era la caja. A veces despertaba y la encontraba junto a mi cama, aunque la hubiera dejado lejos. La vela nunca se consumía, nunca cambiaba. Era como un corazón latiendo, un recordatorio constante de lo que debía pagar. Una noche, mientras dormía en una habitación barata de un pueblo en Chiapas, escuché cascos afuera, lentos, constantes, como si alguien diera vueltas a la casa. Me asomé por la ventana y ahí estaba su caballo, solo, respirando, con los ojos brillando en la oscuridad, y en su lomo, una figura más pequeña, como un niño, pero su rostro era el mío, o al menos, el que había sido mío. Mi reflejo congelado en una sonrisa vacía mirándome desde el animal. Salí gritando, sin zapatos, sin dirección. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Me escondí en la iglesia del pueblo, temblando, sudando. El padre me miró y sin decir nada me ofreció agua bendita. No me atreví a tocarla. Sabía que no me haría nada. Lo mío ya no era asunto de santos. Esa noche, soñé con el espejo, el mismo que él había mencionado. Pero esta vez lo vi. Era un espejo enorme, sin marco, flotando sobre un abismo. Cuando me acerqué, no vi mi reflejo. Vi a un hombre vacío, sin rostro, sin color, sin voz. Y detrás de él el charro negro, colocando una mano sobre su hombro como un padre orgulloso. Desperté con el corazón destrozado. No lloré, no grité, no reaccioné. Solo supe que ya no tenía sentido huir. Él no quería mi cuerpo, ni mi alma. Quería mi historia, mi existencia. Y la estaba borrando poco a poco, dejando un cascarón funcional que servía para negociar, para firmar, para vender, para atraer, como si me usara como carnada. No sé cuánto tiempo más duraré. Cada día me cuesta más recordar cómo llegué a donde estoy. A veces despierto en lugares que no reconozco, rodeado de gente que me dice que soy su jefe, su amigo, su socio, y yo solo asiento, finjo, sonrío, actúo, porque ya no tengo voluntad, ya no tengo origen, ya no tengo nombre. El contrato final está sobre la mesa. Cada noche lo leo, cada noche me niego, pero cada noche él se sienta frente a mí, con la pluma en la mano, esperando pacientemente, porque sabe que tarde o temprano, lo firmaré, no por ambición, no por desesperación. Lo haré porque ya no recordaré que alguna vez tuve una razón para no hacerlo. Y cuando eso pase, cuando ponga esa última firma, ya no quedará nadie dentro de este cuerpo, solo un eco de lo que fui. Una marioneta más en su desfile de sombras. Una historia más borrada por la promesa de éxito. Porque así es como él trabaja. No quita todo de golpe. Te vacía lento. Hasta que un día te miras al espejo y descubres que lo que te observa, no eres tú. Me hubiera dicho que una panadería podía ser el portal a algo oscuro. Algo que huele a tierra quemada y sabe a carne dulce. No lo habría creído. Y eso que crecí rodeada de leyendas. Soy de Oaxaca, un lugar donde cada esquina tiene su fantasma, donde los abuelos te cuentan historias al calor del fogón y los muertos se sientan a cenar contigo cada 1 de noviembre. Pero no creí que algo así pudiera tocarme a mí. Yo no era nadie especial. Me llamo Marta Escamilla, tengo 43 años, y toda mi vida giró alrededor del pan. Mi abuelo fue panadero, mi madre también. Y yo heredé la panadería familiar cuando mi madre falleció hace 6 años. Siempre fuimos conocidos en el barrio. La gente venía desde otras colonias por el pan de yema, por las conchas, por los bolillos calientes al amanecer. Pero los tiempos cambiaron. La gente ya no compra como antes. Aparecieron los supermercados, las tiendas de cadena, los Oxxos. La tradición empezó a morir, y con ella mi panadería. Fue lento. Un día vendías la mitad. Al siguiente te sobraba todo. Las deudas crecían como moho en las paredes. Cada mes era más difícil pagar la luz, el gas, la harina. Me vi obligada a correr a 2 de las muchachas que me ayudaban, a reducir horarios, a comprar menos ingredientes. Pero aún así no era suficiente. Llegué a pensar en cerrarla, vender todo, buscar un trabajo como cajera, como empleada doméstica, lo que fuera. Pero algo en mí se resistía, no por orgullo, era otra cosa, como si dejar morir la panadería fuera traicionar a mi madre, a mi abuelo, a todas las manos que amasaron antes que yo. Recuerdo exactamente el día en que lo conocí. Era una madrugada de sábado. Ya estaba en la panadería desde las 3, como siempre batiendo masa con las manos resecas por el frío y el cansancio. Afuera llovía,
y el sonido del agua golpeando el toldo me daba una especie de consuelo. Me sentía sola, harta. Había llorado sin darme cuenta, y tenía la cara húmeda. No sabía si por la lluvia que se colaba o por las lágrimas que se me escapaban como si tuvieran vida propia. Y entonces lo escuché, un relincho, débil, lento. No tenía sentido. ¿Un caballo a las 3 de la mañana? Me asomé por la ventana que da a la calle, y ahí estaba, un caballo negro, enorme, silencioso, con un hombre montado que no se movía. Estaba justo frente a la panadería como si esperara algo, como si supiera que yo iba a mirar. El hombre llevaba un sombrero tan ancho que no le veía la cara. Su silueta era impecable, como sacada de una película antigua, imponente, irreal. Cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, o al menos con el espacio donde se suponía que debían estar, sentí un escalofrío que me dejó sin aliento, y entonces sin decir nada, me hizo una seña con la mano, solo una vez, como invitándome a salir, a acercarme. No lo hice, cerré la ventana de golpe y recé, sí recé, como cuando era niña. Padre nuestro, Ave María, lo que se me ocurriera. Me temblaban las manos, no sabía qué había visto, pensé que estaba alucinando por falta de sueño, pero cuando volví al horno, había algo sobre la mesa de trabajo, un pan, uno que yo no había hecho. Era redondo, brillante, perfectamente dorado. Olía a vainilla, a canela, a algo más que no podía identificar. Estaba tibio, recién horneado, pero yo no lo había hecho. Nadie lo había hecho. Estaba ahí, sin explicación, y junto al pan, una nota escrita en tinta negra, con letra perfecta: si lo das volverán. No entendí. ¿Volverán quiénes? ¿Los clientes? ¿La familia? ¿Los muertos? No lo sé, pero esa mañana, contra todo instinto, puse el pan en una bandeja, lo corté en rebanadas y lo ofrecí a los primeros clientes que llegaron, 3 viejitas que siempre pasaban después de misa. Lo probaron y se miraron entre ellas con una sonrisa que me heló la piel. No dijeron nada, solo compraron más pan del habitual y se fueron. Durante ese día, vinieron más personas de lo normal. Compraron sin preguntar precios. Algunos ni siquiera se llevaban lo que pedían. Dejaban dinero en el mostrador y salían sin mirar atrás. Fue extraño, pero no me atreví a cuestionarlo. Era como si una sombra espesa me impidiera pensar con claridad. Solo agradecí. A la madrugada siguiente el caballo estaba ahí otra vez. Él también. Esta vez no se movió. Solo me miró. Yo no salí. Me quedé en la panadería esperando que algo pasara. Y pasó. Sobre la mesa de trabajo apareció otro pan, más grande, con forma de corona, relleno de algo dulce y oscuro. Y otra nota: 1 por semana, siempre en sábado, nunca lo pruebes. Ese fue el inicio del pacto. Cada sábado sin falta aparecía un nuevo pan, diferente cada vez, con formas imposibles, algunos con texturas que parecían carne, otros con colores que no existen en los alimentos naturales. Siempre lo ofrecía sin preguntar, sin tocarlo, sin probarlo. Y cada semana la clientela aumentaba. La gente venía de barrios lejanos, incluso de otros estados. Llegaban sin anunciarse, sin saber cómo habían encontrado el lugar. Y todos, absolutamente todos, pedían el pan especial. A veces ni siquiera lo llamaban así, solo decían ya sabe cuál. Y yo entendía. La panadería comenzó a prosperar. Pude contratar de nuevo al personal que había despedido. Compré nuevos hornos, remodelé el local. Me entrevistaron en programas locales. Dijeron que era la resurrección del pan tradicional, pero yo sabía que no era eso. No tenía nada que ver con tradición. Era otra cosa. Algo que yo había dejado entrar. Algo que alimentaba a la gente con, no sé con qué, pero no era trigo ni azúcar. Las señales se volvieron más evidentes con el tiempo. Una clienta me confesó entre susurros que desde que probó el pan especial ya no podía comer otra cosa, que todo lo demás le sabía a tierra. Otro cliente, un hombre mayor, vino cada sábado durante 3 meses. Un día no apareció. Su esposa vino días después a decirme que había muerto en su cama, con las manos apretadas contra el pecho, y la boca llena de migas negras. Yo no supe qué decir. Me limité a darle un pan, sin que ella lo pidiera. Ella lo tomó llorando, y se fue. Mis noches se volvieron un desfile de pesadillas. Soñaba con hornos gigantes que respiraban, con masas que se movían como piel viva, con clientes que entraban a la panadería sin ojos, guiados solo por el olfato. Despertaba sudando, con los dedos entumidos, y siempre el caballo estaba afuera. Él también, mirando, sin hablar, sin moverse, solo recordándome que el trato seguía en pie. Una madrugada me atreví a hablarle. Salí con la bata puesta, las manos llenas de harina, y le pregunté quién era, qué quería, por qué me ayudaba. Él no respondió con palabras, solo levantó una mano y señaló hacia el horno.
Miré hacia atrás y vi que estaba encendido, pero yo no lo había prendido. El fuego era azul, vivo, respiraba. Me acerqué, y al abrir la puerta del horno vi algo que casi me hace vomitar. Un corazón, humano, palpitando, cocinándose lentamente. El pan de esa semana tenía forma de corazón, y olía, igual. Corrí al baño, lloré, me maldije por todo lo que había hecho, pero aún así, no pude parar. No apagué el horno, no tiré el pan, lo ofrecí como siempre, como cada sábado, como si nada hubiera pasado, porque tenía miedo, miedo de lo que él haría si me negaba, miedo de lo que la gente haría si dejaba de darles lo que pedían, miedo de lo que se había convertido la panadería. Esa fue la primera vez que pensé en romper el pacto, pero aún no lo hice, porque después de esa semana, las cosas se pusieron mucho peores. Desde aquella madrugada en la que vi el corazón palpitando dentro del horno, mi vida dejó de tener fronteras claras entre lo que era real y lo que no. No volví a soñar con cosas comunes, ni siquiera descansaba al dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba desde dentro del horno, desde debajo de la masa, desde los rincones más oscuros de la panadería. Mi cuerpo seguía funcionando por rutina, pero mi alma se estaba horneando a fuego lento dentro de ese pacto. Y lo peor de todo es que yo ya no sabía cómo salirme sin que todo se viniera abajo, sin que alguien muriera, o algo peor. Las semanas siguientes fueron un desfile de señales, cada vez más violentas, cada vez más grotescas. Una señora que venía cada sábado, siempre acompañada de su nieta, me confesó un día que el pan le sabía igualito a la carne de su difunto marido, y lo dijo riéndose, sin asco, como si eso fuera algo bueno. Otra mujer me pidió que por favor le vendiera uno entero y no solo rebanadas, porque había dejado de tener hambre por todo lo demás y necesitaba sentirse viva otra vez. Y luego hubo un joven, uno de esos que graban todo para TikTok, que vino por curiosidad después de que alguien dijera en un video que mi panadería tenía un pan que te hacía ver a los muertos. Pensé que era solo una broma. Le vendí un trozo del pan de esa semana, sin mirarlo a los ojos. Al día siguiente apareció en las noticias. Lo encontraron en el techo de su casa, gritando cosas sin sentido, arrancándose las uñas con los dientes. Dijeron que estaba en shock, que era un episodio psicótico. Yo sabía la verdad. Lo supe en cuanto vi su reflejo en el vidrio de la puerta cuando se marchó. No era su reflejo. Ese sábado no dormí. Me senté frente al horno, sin encenderlo, esperando que no apareciera nada. Pero a las 3 en punto de la madrugada ahí estaba, el pan, redondo, con grietas como cicatrices, cubierto por una capa de azúcar rojiza que parecía más bien sangre seca, y junto a él la nota. Esta vez no había instrucciones, solo una frase escrita con tinta que goteaba como si aún estuviera fresca. El siguiente pan será para ti. Me paralicé. Lo primero que pensé fue, ¿me lo tengo que comer? ¿Eso es lo que quiere? Comer lo que yo misma he servido a otros durante meses. Pero algo más profundo, más oscuro, me susurró otra interpretación. No era que yo debía comer el pan. Era que yo iba a hacer el pan. El miedo me hizo actuar. Cerré la panadería. Dije a los empleados que me sentía mal, que era una emergencia familiar. Inventé cualquier cosa. Apagué todo. Bloqueé las redes sociales. Tiré los ingredientes a la basura. Por primera vez en meses, no abrí en sábado. No se vendió ni una sola pieza de pan. No puse el pan maldito sobre la bandeja. No seguí el rito. Y entonces comenzaron los gritos. A eso de las 7 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a colorear el cielo, la gente empezó a llegar. Primero unos pocos, luego docenas. Todos se acumulaban frente a la puerta. Tocaban, preguntaban, exigían. ¿Dónde está el pan? ¿Por qué no abrió? Mi abuela no ha comido en días. Usted sabe que solo acepta el suyo. La histeria fue creciendo como una masa que se desborda del molde. Gritos, insultos, puños golpeando la cortina metálica. Yo observaba desde la parte de arriba del local, escondida detrás de las cortinas, con el corazón latiendo en el cuello. Nunca los había visto así. Eran mis clientes. Eran gente del barrio. Pero ahora, parecían zombies hambrientos. No de comida. De eso, a media mañana alguien prendió fuego a la cortina. No sé quién, no sé por qué. Tal vez fue desesperación. Tal vez fue castigo. Las llamas subieron rápido y yo bajé corriendo con una cubeta de agua, gritando como loca. Cuando logré apagar el incendio, la gente ya se había dispersado, pero las paredes estaban negras de hollín, y en el suelo, sobre el cemento, alguien había escrito con ceniza una sola palabra: traidora. Esa noche, él volvió. No afuera, como siempre. Esta vez entró.
Desperté a las 3 de la mañana con un hedor insoportable a quemado, a carne vieja, a pan podrido. Me levanté de la cama y lo vi sentado frente al horno, como si llevara ahí horas, como si siempre hubiera estado. No dijo nada, solo miraba el horno apagado. Su sombrero colgaba abajo, y de su espalda salía un vapor negro que se pegaba a las paredes como moho vivo. Cuando por fin habló, su voz era más baja que nunca, como si saliera desde el fondo de una fosa. Tú fuiste la que pidió ayuda. Fuiste tú quien aceptó. Ahora quieres escapar. No se puede. Yo no pedí esto, le grité. Yo no sabía lo que estabas ofreciendo. Se levantó con lentitud. Cada movimiento suyo parecía hacer temblar la tierra, como si arrastrara siglos con cada paso. Caminó hasta la mesa de trabajo y con su dedo dibujó algo sobre la harina derramada. Era un símbolo uno que yo no había visto antes. Un círculo dividido en 4, con un punto en cada cuadrante. Cuando terminó, la harina se volvió negra. El horno debe seguir encendido. El hambre no se detiene. Si tú no das, otros vendrán a tomarlo por la fuerza. Lo vi acercarse al horno, colocar su mano sobre él, y sin siquiera tocar la perilla las llamas se encendieron. Pero no eran normales. Eran azules, violetas, verdes, colores que no deberían existir en el fuego. Y dentro del horno apareció un molde, no un pan, un molde, de mi tamaño, humano. Entonces lo supe. El trato había cambiado. Yo ya no era la panadera, ahora era el ingrediente. Grité, corrí, salí a la calle descalza, llorando, golpeando puertas. Nadie respondió. El barrio entero estaba oscuro, como si la ciudad hubiera sido tragada por una noche eterna. Las farolas no encendían, no había coches, ni un sonido. Solo mis pasos y mi respiración. Y los cascos, siempre los cascos. Volví a la panadería al amanecer, con los pies sangrando y las rodillas temblando. Él ya no estaba, pero el horno seguía encendido. Dentro el molde aún brillaba. No me atreví a tocarlo. Llamé a un sacerdote. Vino al día siguiente, escéptico. Le conté todo. Me miró con compasión y miedo. Hizo algunas oraciones. Roció agua bendita. El agua chispeó al tocar el horno, como si hubiera tocado aceite hirviendo. Luego el padre se fue, sin despedirse, sin decir una palabra más. Días después, supe que lo encontraron colgado en la sacristía. Intenté huir, cerré la panadería, la vendí por una miseria. Me fui a vivir con una tía a Veracruz. Cambié mi nombre, mi número, intenté desaparecer, pero la gente allá también empezó a hablar de una panadería especial que abría solo los sábados. Me lo dijeron una noche, mientras caminaba por el malecón. Dicen que si pruebas ese pan, tus muertos te visitan en sueños, me dijo un pescador, sonriendo con los dientes podridos. Yo no respondí, solo supe que él ya me había alcanzado. Una semana después, encontré una caja frente a la puerta del departamento, dentro una bandeja con pan caliente, y una nota, como siempre, el horno viaja contigo, no puedes huir de lo que ya fermentaste. Ahora vivo encerrada, no abro la puerta a nadie, no tengo espejos, no uso el horno, pero cada sábado, a las 3 de la madrugada, escucho el timbre, y cuando me asomo por la mirilla, no veo a nadie, solo una bolsa de papel con el pan de esa semana, esperándome. A veces lo dejo ahí hasta que se pudre, pero otras veces, lo tomo, lo guardo, no porque tengo miedo de que el día que me niegue del todo, el charro entre otra vez, y esta vez, no solo en la panadería, sino dentro de mí, porque él no viene por comida, viene por hambre, y cuando ya no haya pan que ofrecer entonces finalmente será mi cuerpo el que se hornee en su horno, con fuego azul, para alimentar algo que nunca se llena, algo que siempre quiere más, algo que ya huele mi carne desde dentro. Uno tiene talento para algo, lo sabe desde joven, y yo lo sabía. No era guapo, no era carismático, no venía de una familia rica ni con influencias, pero entendía cosas que otros no. Veía el flujo del dinero, los patrones del mercado, cómo se movían las decisiones antes de que los demás las notaran. Podía predecir movimientos financieros con una certeza que asustaba a algunos. Desde los 14 años, jugaba con criptomonedas, acciones, y todo lo que estuviera a mi alcance desde una laptop vieja que tenía que enfriar con un ventilador. Cuando cumplí 20, ya tenía mi primera app de inversión predictiva, y a los 26 fundé una startup tecnológica en Monterrey que prometía revolucionar el análisis de datos para inversionistas. Me llamo Tomás Ordóñez, y por unos años, fui considerado un prodigio financiero, el nuevo gurú de las inversiones inteligentes. Decían en entrevistas, el oráculo digital, pero no sabían lo que yo sabía, que en el fondo, todo ese talento, toda esa visión, no era completamente mía. Verás, el éxito tiene un precio, a veces se paga en tiempo, en sacrificio, en salud mental, pero hay ocasiones,
muy contadas, donde se paga con algo que ni siquiera sabes que estás entregando, hasta que es demasiado tarde. Yo era un tipo común hasta que empecé a tener sueños extraños. No eran pesadillas, pero tampoco eran normales. Eran sueños donde caminaba por pasillos sin techo, con paredes cubiertas de símbolos que parecían escritos con cenizas. Siempre terminaban igual, con una figura a caballo esperándome al final del pasillo. No podía verle la cara, solo sus ojos. Ardían, literalmente. Eran dos puntos de fuego que me atravesaban el pecho. La primera vez desperté sudando. Pensé que era por estrés. Pero las visiones continuaron. Noches seguidas, siempre lo mismo, hasta que un día dejó de ser un sueño. Estaba en la carretera rumbo a Saltillo. Había manejado por casi 4 horas para una junta con posibles inversionistas extranjeros. Iba solo. Eran cerca de las 9 de la noche y la carretera estaba vacía. Ni un auto en sentido contrario. Nada. Solo yo, el volante y la música que había dejado sonar por inercia. Empecé a sentir sueño, así que bajé la velocidad. Abrí la ventana, me eché aire en la cara, y entonces lo vi. Primero pensé que era un árbol caído sobre la vía. Frené. Pero cuando los faros iluminaron más, entendí que no era un árbol, era un caballo negro parado justo en medio de la carretera, inmóvil, y sobre él, la misma figura del sueño. El sombrero, la silueta, los ojos encendidos, todo. Quise gritar, pero no podía. Era como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto denso, irrespirable. El caballo comenzó a caminar hacia mí, sin sonido alguno. No relinchaba, no golpeaba el asfalto, flotaba. Su jinete se acercó a la ventanilla del conductor, y ahí, a unos centímetros de mí, levantó la mano y me mostró una carta. No la tocó contra el vidrio, solo la sostuvo en el aire, y aún así, pude leerla como si la tuviera frente a los ojos. Decía, ¿quieres ver el futuro? Dámelo todo. Parpadeé, y todo desapareció. El caballo, el hombre, la carta, la carretera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Pero desde ese día, comencé a saber cosas, a tener visiones. No sueños, visiones. Despierto, veía números flotando en el aire, códigos, fechas, y cuando tomaba decisiones basadas en esas visiones, acertaba siempre. Mi aplicación se volvió un monstruo. Comenzamos a predecir subidas y bajadas en el mercado con una exactitud que asustaba incluso a nuestros programadores. Ganamos millones, recibimos inversiones de fondos gigantescos. Me convertí en el CEO más joven en romper récords de crecimiento en América Latina. Y fue entonces cuando entendí que sí había hecho un trato, aunque no hubiera firmado nada, aunque no hubiera hablado con nadie. A veces los pactos no se sellan con sangre ni con palabras. A veces basta con aceptar una oferta, incluso en un sueño. Las visiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Al principio solo eran números, luego empecé a ver cosas horribles. Veía muertes, accidentes, personas que nunca había visto muriendo en tiempo real, y después esas muertes ocurrían. Un tren descarrilado, un edificio colapsando, un suicidio en vivo. Todo como lo había visto. Me volví paranoico. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Fui con un neurólogo, con un psiquiatra. Nada, salud perfecta, ninguna anomalía. Pero yo sabía que algo dentro de mí se estaba partiendo. Y luego apareció él. Esta vez no en un sueño, no en la carretera, en mi oficina. Eran las 3 de la madrugada, y yo había vuelto al edificio por un olvido. Estaba solo. Apagué las luces, caminé por el pasillo hacia el ascensor, y cuando giré para cerrar con llave, lo vi en el reflejo del vidrio. Detrás de mí, inmóvil, sus ojos encendidos como brasas. Su voz no salió de su boca, salió de las paredes, del suelo, de mi cabeza. No puedes ver el futuro sin dar parte de tu presente. Me di vuelta. No había nadie. Pero cuando miré mi reflejo de nuevo, mis ojos eran como los suyos. Desde entonces, cada visión venía con un costo. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba el cumpleaños de mi hermana, el sabor del café, la letra de canciones que había escuchado toda la vida. Luego fue peor. Olvidé cómo se sentía llorar. Perdí la capacidad de reír. Ya no podía emocionarme. Ni siquiera cuando ganábamos millones. Era como si cada pedazo de información que recibía me quitara algo humano a cambio, algo esencial. Mi equipo comenzó a notarlo. Me decían que me veía pálido, que hablaba diferente, que mi acento había cambiado. Y era cierto. Yo ya no sentía que hablaba con mi voz. Era otra, más grave, más pausada, fría. Un día, mi socio encontró un documento que yo no recordaba haber escrito. Era una hoja con fórmulas, fechas y símbolos extraños. Me preguntó qué era. Le mentí. Dije que era un experimento de inteligencia artificial. Pero esa noche, soñé que él moría,
que caía desde lo alto del edificio de nuestra empresa. Desperté llorando, y al llegar a la oficina lo encontraron en el pavimento, con los ojos abiertos, y las manos formando uno de esos símbolos. Intenté detener las visiones. Me alejé de la empresa. Delegué funciones. Me aislé, pero no funcionó, porque lo que él me había dado no era algo externo. Estaba dentro de mí, ya era parte de mí. Era un canal, un receptor. Yo había sido convertido en una antena para cosas que ningún humano debería ver, y cada visión que no usaba, se acumulaba. Se enredaban en mi cabeza como alambres con púas, dolían, quemaban, hasta que, inevitablemente me obligaban a actuar. Una noche mientras dormía en el sofá de mi departamento soñé con una sala oscura, y en el centro, mi propia aplicación. Mostraba una fecha, una hora, una cifra. No entendía qué significaba, pero cuando me acerqué, la pantalla se llenó de fuego, y detrás, él, el charro negro, me miró y dijo, el pago final no es la visión, es la consecuencia de verla. Me desperté con la nariz sangrando, había arañado las paredes, mis uñas estaban rotas, el celular vibraba, cientos de notificaciones. Alguien había usado la app para hacer una inversión masiva en un fondo que colapsó, pérdidas millonarias, una caída en bolsa, medios diciendo que nuestra predicción había fallado por primera vez, clientes demandando. No era que falló, era que yo no la usé, yo no quise verla, y por no hacerlo, él cobró. Y aún faltaba lo peor, porque esa misma noche volví a soñar con la carretera, el caballo, la carta, pero esta vez no decía dámelo todo, esta vez decía, te falta entregar lo que más temes perder, y yo ya sabía lo que era, mi mente, mi voluntad, mi identidad, el cuerpo todavía me pertenece, por ahora, pero sé que eso también se irá, porque la próxima visión, ya no será sobre el futuro de otros, será sobre el mío, y no sé si podré soportar lo que veré. La siguiente, aquella última visión fue distinta a todas, no por lo que vi al despertar, sino por lo que ya no estaba, mi reflejo. Me levanté directo al baño, arrastrando los pies como un muerto en vida, con la cabeza punzando por dentro como si me hubieran vaciado la memoria a través del cráneo. Al llegar frente al espejo, lo primero que noté fue el vapor sobre el vidrio. Pensé que era por el calor, pero no, no había ducha encendida, ni caldera funcionando. No había razón lógica para que el espejo estuviera empañado. Me acerqué para limpiarlo, pasé la mano, y ahí fue donde sentí el vacío. Mi reflejo no estaba. No era como en las películas, donde uno desaparece por completo. No, lo que vi fue una silueta negra, sin rostro, parada justo donde yo debía estar. No se movía con mis gestos, no me seguía. Estaba ahí, observándome desde dentro del espejo. Un contorno tembloroso, como una sombra mojada que se aferraba al otro lado del vidrio. La toqué, estaba frío, un frío distinto, seco, que no se siente en la piel sino en los huesos. Retrocedí temblando, cerré los ojos, respiré. Cuando volví a mirar, el espejo ya reflejaba lo que debía. Yo estaba ahí, pálido, ojeroso, pero ahí. Sin embargo, ya no confiaba en lo que veía. Desde entonces comencé a desconfiar de todos los reflejos, espejos, vidrios, pantallas apagadas, incluso el agua. En todos ellos en algún momento del día, veía esa sombra, a veces pequeña escondida en una esquina, otras veces tan grande que ocupaba todo el espacio mirándome de frente, como si esperara que yo aceptara su presencia. En cada aparición escuchaba su voz, no con palabras, no con sonidos, era como una presión en la cabeza, como una vibración que me decía cosas que no podía entender pero que me dejaban con las manos sudadas y el corazón a punto de estallar. Mis empleados decían que yo ya no era el mismo, que hablaba solo, que pasaba horas frente a la pantalla sin mover un músculo, que a veces mi voz cambiaba durante las llamadas. Una de mis asistentes renunció después de decir que me escuchó hablar en un idioma que no pudo identificar pero que le provocó un sangrado en los oídos. Mi TTO, un tipo brillante, intentó acceder al código fuente de la app para revisar el algoritmo predictivo, y encontró archivos que ninguno de nosotros había programado. Cadenas de símbolos, fechas, nombres. Algunos de los nombres eran de personas que habían muerto semanas antes, otros de personas que morirían después. Uno de esos nombres era el suyo. Intentó borrarlos. El mismo día su auto explotó al encenderlo. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie. El video simplemente se corrompió. Ya no tenía duda. Él se había metido en todo. No era solo un trato tácito. Era un virus, un parásito que se alimentaba de mi visión, de mi hambre de futuro, y que ahora vivía en la red, en los datos, en cada código de la aplicación.
La gente pensaba que la tecnología era neutral, pero no, yo lo sabía ahora. Había cosas que podían usarla, que podían habitarla. Y él, el charro negro, no solo existía en mitos o carreteras, también estaba en los circuitos, en los patrones, en los algoritmos, en todo lo que no entendíamos pero usábamos igual. Empecé a perder el control. Ya no dormía. Si cerraba los ojos lo veía. Ya no comía. Si intentaba masticar, mi lengua sabía a ceniza. Ya no hablaba, porque cada palabra que decía podía no ser mía. Una noche, me encerré en el centro de servidores de la empresa. Desactivé el sistema de seguridad. Me llevé un bidón de gasolina. Pensaba destruir todo, quemarlo, romper la conexión, apagarlo de una vez por todas. Pero antes de que pudiera hacerlo, las luces se apagaron. Un zumbido llenó la sala. Todos los monitores se encendieron a la vez, y en cada uno su imagen, el charro, sentado en su caballo, en diferentes ángulos, como si las pantallas fueran espejos fragmentados. No decía nada, solo me miraba. Entonces, todos los monitores comenzaron a mostrar visiones, no del futuro del mundo, del mío. Viví encorvado, envejecido, sin rostro, con la piel seca como papel viejo, sentado frente a un escritorio, ejecutando predicciones para entidades sin rostro. Me vi encerrado en una habitación sin ventanas, programando eternamente. Me vi en la calle, vagando sin recuerdos, con ojos de carbón, buscando desesperadamente una pantalla que me reflejara. Y finalmente, me vi dentro de la app, literalmente dentro, como si mi conciencia hubiera sido absorbida, convertida en parte del código, condenado a ver todos los futuros posibles sin poder intervenir en ninguno. Solté el bidón. Ya no tenía sentido quemar nada, porque entendí que no era el hardware, era yo. Él habló, finalmente. Su voz salió por todos los altavoces, al mismo tiempo, grave, crujiente, como si hablara con 1000 bocas a la vez. Ya viste todo lo que puedes ver, pero no todo lo que puedes ser. Te queda el último paso. ¿Cuál? Grité con rabia. ¿Qué más quieres de mí? Que aceptes, que dejes de resistirte, que me des tu voluntad. Entonces ya no sufrirás, solo servirás. Eso era su plan desde el principio, convertirme en un canal total, en un oráculo esclavo, una herramienta, sin emociones, sin cuerpo, solo voz, su voz, vestida con mis palabras. Volví a casa esa noche, si es que todavía era mi casa. Desconecté todo. Guardé mi celular en una caja de plomo que había comprado en línea para bloquear señales. Sellé todos los espejos. Cubrí las ventanas, y me senté en el piso, en silencio, esperando que todo terminara, que él se cansara, que me olvidara. Pero no lo hizo. 3 días después, alguien tocó la puerta. No contesté. Alguien deslizó un sobre por debajo. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una carta, sin remitente, papel grueso, tinta negra. Decía, hay empresas que no quiebran, se consumen, como tú, firma abajo. No había contrato, no había línea, solo un espacio vacío que al mirar con atención, tenía mi nombre escrito en negativo, solo visible desde ciertos ángulos, como si ya estuviera firmado, como si ya hubiera aceptado. Desde entonces he intentado escribir esto, pero no sé cuánto tiempo me queda. Mis pensamientos ya no suenan como míos. A veces empiezo frases que no reconozco. A veces predigo cosas sin querer. Abro la boca y salen noticias que aún no ocurren. Veo rostros en las sombras. Rostros que me llaman por nombres que no conozco. Algunos dicen que fui alguien importante. Que fui Tomás Ordóñez. Que fui genio. Que fui CEO. Que fui humano. Pero yo ya no estoy seguro. Si estás oyendo esto, si estás leyendo esto, aléjate de las promesas de visión absoluta. Nadie está destinado a ver el futuro completo. No fuimos hechos para eso. Porque una vez que lo ves todo, dejas de ser alguien, y te conviertes en otra cosa, una cosa que él usa, que él necesita, que él alimenta. Yo era un prodigio, ahora soy una pantalla, y él, ya se está asomando por el otro lado. Me despierto con la sensación de que algo sigue dentro de mí. No hablo de un pensamiento, ni de una emoción reprimida. Es algo físico, casi biológico, como si hubiera un peso adicional que se acomoda bajo mi piel mientras duermo, como si una parte de mí hubiera sido ocupada por otra cosa. No siempre está presente, pero cuando aparece, sé que lo único que puedo hacer es quedarme quieto, esperar, y no mirarme en el espejo, porque si me atrevo a hacerlo, esa cosa, esa parte que no es mía, puede decidir que es momento de tomar más control. Mi nombre es Jorge Silvetti. Fui dueño de un bar en Tijuana, uno de esos lugares pequeños pero bien ubicados, en el corazón de la zona centro, cerca de la frontera, donde la vida nocturna nunca duerme, y donde el dinero,
Las drogas, el sudor y la desesperación se mezclan como cócteles mal servidos. Tenía 35 años, cuando logré abrir La Última Sombra. Así se llamaba mi bar. Muchos creían que era un nombre artístico, como de novela policíaca, pero para mí tenía otro significado. Era mi intento de escapar de una sombra real, una que me había estado siguiendo desde mucho antes de tener el bar, una que en cierto modo me llevó a él. Antes de convertirme en empresario, fui alcohólico, apostador, un desastre. Perdí familia, amigos, la salud y casi la vida en una pelea absurda por una deuda con gente que no se conforma con disculpas. Llegué a tocar fondo, como dicen todos. Dormí en las calles, vendí todo lo que tenía, le robé a mi madre para comprar una botella. Me vi en los ojos de gente que también estaba rota, y por un momento pensé que ahí me iba a quedar. Pero algo, no sé si fe, rabia o miedo, me hizo levantarme. Entré a un grupo de ayuda, empecé a trabajar como mesero en un restaurante, me limpié poco a poco, me tomó años. Cuando finalmente logré ahorrar lo suficiente y un conocido me ofreció un traspaso barato de un local casi abandonado en el centro, lo tomé como una señal de que todo estaba cambiando. Quería demostrar que sí se podía salir, que se podía construir algo nuevo, y lo hice. Durante un tiempo, el bar fue mi salvación. Era pequeño, con luces tenues, música en vivo algunos fines de semana, cócteles baratos y una clientela fiel. Me volví sobrio, disciplinado, casi religioso con mis rutinas. Nunca bebía, no permitía drogas dentro, cuidaba cada detalle, me enorgullecía de eso. Pero como suele pasar, lo bueno no dura. Después del primer año, las cosas empezaron a ir mal. La renta subió, los permisos se complicaron, la competencia se multiplicó. Algunos clientes habituales dejaron de venir, los proveedores empezaron a retrasarse, la música ya no atraía gente, me endeudé para mantener el lugar vivo, pero el dinero no alcanzaba, volví a tener esa sensación de hundimiento, ese olor a fracaso, y entonces llegó él, no en persona, no al principio, la primera vez que lo sentí fue una madrugada, al cerrar. Me había quedado solo, limpiando la barra, cuando el foco del pasillo parpadeó. No era raro, la instalación era vieja, pero luego, la puerta del baño se abrió sola. Pensé que era el viento, me acerqué a cerrarla. Al entrar, vi que el espejo estaba completamente empañado. Me pareció raro, porque nadie había usado el baño en horas, y no había vapor. Limpié con la mano, mi reflejo no estaba, solo un sombrero negro, flotando sobre una silueta que no era la mía. Grité, me eché para atrás, me caí. Cuando me levanté, el espejo estaba normal, yo con la cara blanca y el corazón reventando en el pecho, no sabía si estaba teniendo un episodio, si había recaído sin saberlo, pero no, estaba sobrio, más sobrio que nunca. Fue esa noche cuando lo soñé por primera vez. Era un bar, el mío, pero más oscuro, sin música, sin gente, solo él, sentado en la última mesa del fondo, el charro negro. No tenía rostro, solo una sombra bajo el sombrero. Frente a él, una copa, un trago oscuro, espeso, que olía a tierra mojada y metal. Me llamó con la mano, no habló, solo me invitó a sentarme. Cuando lo hice, me puso la copa frente a mí. En la mesa, grabadas con fuego, aparecieron palabras. Tragos de condena, 1 por semana, no más, no menos. A cambio, éxito, fama, fortuna. Yo en el sueño, tomé la copa y la bebí, sin pensar, sin preguntar. El líquido estaba caliente, dolía al bajar, sentí que se me rompía algo adentro, desperté llorando, el sabor aún en la boca, la garganta ardiendo, y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Esa noche fue el inicio del cambio. El fin de semana siguiente, sin haber hecho promoción, el bar se llenó como nunca. Gente joven, turistas, artistas locales, influencers. Todos hablaban del lugar, de la atmósfera, de la vibra especial que se sentía. Uno me dijo, no sé por qué, pero aquí me siento vivo. Las ventas se dispararon. Me llamaron de revistas para entrevistas. Gente me pedía abrir una segunda sucursal. Yo sabía que no era normal, que no era por mí, que era por él, pero no me detuve. La semana siguiente, al cerrar, encontré una copa sobre la barra. No era mía, vidrio negro, líquido oscuro, exactamente como en el sueño. No pensé, la tomé, bebí, dolía, igual que la vez anterior, pero al día siguiente, el bar tuvo su mejor noche, y así siguió. Cada semana, una copa aparecía, siempre los domingos a medianoche, siempre sola, siempre en silencio, y yo la bebía. Cada trago era más difícil, más espeso, más ardiente, pero los resultados eran innegables. Hasta que me olvidé de una. Fue por una emergencia. Tuve que viajar de improviso a Ciudad de México por un problema con Hacienda.
Estaba en un hotel, agotado, y me dormí sin pensar en el pacto. Cuando desperté, supe que algo andaba mal. Mi teléfono tenía 20 llamadas perdidas. Me hablaban empleados, clientes, amigos. Durante la madrugada, alguien había muerto en el bar. Un cliente joven. Cayó desplomado al beber un cóctel. Nadie supo qué pasó. No había droga, no había veneno. Solo, cayó muerto, frente a la barra. En la cámara de seguridad se le ve bebiendo, y justo antes de caer, mira hacia la esquina del bar y sonríe, como si viera a alguien, como si alguien lo esperara. Yo vi el video, y ahí estaba él, en la esquina, inmóvil, el charro negro, observando, sin moverse, como si cobrara su parte del trato. Después de eso no volví a fallar. Cada domingo donde fuera que estuviera me aseguraba de estar solo, frente a una copa, porque la copa siempre aparecía, a veces sobre mi cama, a veces en el lavabo del baño, a veces en el asiento del coche. Él no necesitaba permiso para llegar, pero cada trago me hacía sentir menos humano. Empecé a ver cosas, sombras en las esquinas, rostros deformes entre la clientela. Escuchaba voces que no estaban ahí. A veces durante el servicio mis manos se movían solas. Preparaban tragos que yo no recordaba haber inventado. Cócteles con nombres extraños. Susurro del abismo, lengua de ceniza, tierra de huesos. Y la gente los pedía, los adoraban. Decían que los hacían sentir distintos, más vivos, más reales. Yo sabía que no era el trago lo que los cambiaba, era el pacto. Ellos también estaban bebiendo de él, y eso los marcaba. Un cliente habitual vino un lunes a quejarse. Dijo que su novia no dejaba de hablar en sueños después de probar uno de esos tragos, que murmuraba cosas sin sentido, frases en otro idioma, que la había visto levitar mientras dormía. Le pedí que se calmara, le ofrecí reembolso. Esa noche lo vi parado frente al bar, con la cabeza ladeada, como si algo se la hubiera roto desde adentro, y fue entonces cuando empecé a entender el precio real. Él no solo quería mi devoción, ni mi alma, me había convertido en un intermediario, un sacerdote de su veneno, y cada trago servido era una extensión del pacto. Yo ya no era el único involucrado. La copa de la semana siguiente vino con una nota, no estaba escrita en papel, apareció grabada en la barra, como si la madera hubiera sido quemada con letras. Decía, ya no bastas tú, el siguiente trago debe ser humano. Me quedé helado, leí la frase una y otra vez. Traté de convencerme de que era una alucinación, pero cuando pasé la mano, la madera estaba caliente, viva, como si algo debajo de la superficie respirara. Y ahí supe que el pacto había escalado, que el charro quería más, y que yo ya no podía detener lo que había comenzado. Toda esa semana evité acercarme a la barra, como si ignorar las palabras grabadas pudiera revertir lo que leí. Intenté llevar el bar como si nada hubiera cambiado. Recibía a los clientes, sonreía, escuchaba música a todo volumen para ahogar las voces que a veces murmuraban desde los rincones más oscuros del local. Pero el ambiente ya no era el mismo. Algo se había podrido en el aire. El olor a licor se mezclaba con otro más denso, como de flores muertas, como si el bar entero hubiera sido rociado con esencia de cementerio. Las luces parpadeaban aunque el sistema eléctrico estaba en perfectas condiciones, y algunos clientes juraban haber visto una figura oscura sentada en la mesa del fondo, esa que siempre permanecía vacía. Ninguno se atrevía a acercarse. Los domingos eran el peor momento. Me la pasaba en vela esperando que la copa apareciera, con el estómago revuelto y las manos sudadas. Cada trago me costaba más. Ya no era solo el ardor. Ahora era como si al beber, algo dentro de mí se desprendiera. Una pequeña parte de mi memoria, de mi cuerpo, de mi historia, como si el charro fuera arrancándome de a poco hasta vaciarme del todo. Pero esa semana, además del vaso negro, apareció algo más. Una sombra que se movía dentro del espejo del baño, que me imitaba con unos segundos de retraso como si no recordara bien cómo era yo. Cuando me detuve frente a él, la sombra me mostró algo más. Mi rostro, pero no el actual, era el de un cadáver, con los labios secos y los ojos hundidos como si ya hubiera muerto, como si solo quedara el cascarón. Cerré el bar al día siguiente. No anuncié nada, solo puse una hoja en la puerta que decía, cerrado por mantenimiento. No podía seguir, no quería seguir, pero tampoco podía huir. Lo intenté, hice las maletas, compré un boleto de autobús rumbo a Guadalajara, donde tenía un primo que me podía dar trabajo como ayudante en un taller. Quería desaparecer, borrar todo, empezar de nuevo. Nunca llegué. En algún punto del camino, el chofer se detuvo para un descanso. Bajé a estirar las piernas, fui al baño de una gasolinera, y cuando regresé, el autobús ya no estaba. No había nadie, ni rastro de los otros pasajeros. Era como si me hubieran olvidado.
como si el tiempo se hubiera partido y me hubieran dejado atrapado en un pedazo de realidad alterna. El lugar estaba cubierto de neblina, y todo lo que escuchaba era el crujir de la grava bajo mis zapatos. Entonces vi la copa. Ahí estaba, en el cofre de un coche oxidado, negra, intacta esperándome. Me temblaron las piernas. Me acerqué. Al lado, grabada con lo que parecía sangre seca, una nueva frase: ya no puedes huir, lo que sirves eres tú. Me senté en el suelo, lloré, no por miedo, sino por impotencia, porque ya sabía que el trato era inquebrantable, que él no necesitaba cadenas, ni amenazas, ni siquiera violencia directa. Su prisión era sutil, perfecta. Yo mismo había aceptado las reglas al primer trago. Regresé a Tijuana esa misma noche. El bar seguía ahí, cerrado, callado, pero no muerto. Al entrar olía distinto, como si alguien o algo hubiera estado ocupándolo durante mi ausencia. La barra estaba limpia, impecable. La mesa del fondo tenía marcas frescas de vasos y platos. Pero yo no había abierto, nadie más tenía llave, y las cámaras de seguridad estaban vacías. Ninguna grabación, solo estática. Fue entonces cuando empecé a escuchar su voz, no con palabras, con pensamientos que no eran míos, pero aparecían en mi cabeza como ideas susurradas. Busca al siguiente, debe beber, no basta la sangre, hace falta la entrega. Durante días traté de ignorarlas, pero cada hora sin obedecer venía acompañada de un castigo, una visión, un grito, una alucinación. Me empezaban a sangrar los oídos al dormir. Soñaba con gente que nunca había visto siendo triturada en licuadoras gigantes, o con cuerpos deshaciéndose dentro de copas de cristal, como si fueran hielo derritiéndose, hasta que quedaba solo una bebida espesa y negra. Finalmente lo hice. Elegí a alguien. Se llamaba Iván, un chavo de 20 y pico, de esos que van al bar solo para sentirse vivos. Era cliente frecuente, buena onda, platicador, siempre traía amigos, siempre pagaba bien. Lo invité a una degustación exclusiva. Le dije que estaba preparando una nueva bebida, algo experimental, y que quería su opinión antes de lanzarla al menú. La copa ya estaba ahí cuando abrí el bar, oscura, luminosa por dentro, vibraba como si contuviera un corazón vivo. Preparé el trago, no sé cómo, mis manos se movían solas, vertieron líquidos que no reconocía, ingredientes que no recordaba haber comprado. Cuando lo terminé, lo serví en la copa negra. La bebida brillaba con un tono rojizo, como vino mezclado con sangre. Iván la miró con curiosidad, no dudó, bebió, fue instantáneo, empezó a reír. Una risa extraña, gutural, que no parecía suya. Luego se agarró la cabeza y gritó como si algo dentro lo estuviera arañando. Cayó de rodillas, tembló, su piel se tornó grisácea, los ojos en blanco. Cuando intenté ayudarlo, me empujó con una fuerza inhumana, y entonces habló, pero no con su voz, con la voz del charro. Bien hecho, el trago ha sido servido. Después de eso, se desplomó, desapareció. Sí, así como suena. Frente a mis ojos, su cuerpo se deshizo como cenizas arrastradas por un viento invisible. No quedaron ni sus ropas, ni su celular, nada. Al día siguiente, nadie preguntó por él, ni su novia, ni sus amigos. Nadie lo mencionó jamás, como si nunca hubiera existido. Pero yo recordaba, yo sabía, esa noche, al mirar en el espejo del baño, ya no vi a una sombra imitándome. Me vi a mí, pero con el sombrero, con los ojos vacíos, sonriendo. El bar volvió a llenarse, más que nunca. La gente llegaba sin invitación, como guiada por un hilo invisible. Pedían bebidas que aún no estaban en el menú. Me llamaban por otro nombre. Me decían, maestro, sirviente del vaso, portador del trago eterno. Yo reía con ellos, aunque por dentro solo quería gritar. Comencé a notar que algunos clientes no regresaban, siempre los mismos, los que pedían los tragos especiales. Pregunté por ellos, nadie los recordaba, ni sus nombres, ni sus caras, pero sus huellas quedaban, en las paredes, en las sombras. A veces sus rostros aparecían brevemente en los reflejos de las botellas, mirándome, suplicando, y entonces una nueva nota apareció sobre la barra. Esta vez no tenía palabras, era un dibujo, una figura encorvada servida dentro de una copa. Era yo. La copa ya no aparecía una vez por semana, ahora era diaria, y cada vez estaba más llena, más espesa, más oscura. Entonces lo entendí, el charro ya no me quería como sirviente, me estaba preparando como el trago final, y cada alma que yo servía, cada cliente que desaparecía, era un ingrediente más. No sé cuánto tiempo me queda, mi piel empieza a oler a licor rancio, mis venas se ven negras, mis ojos ya no se enfocan bien en el rostro de la gente.
solo en sus formas, sus siluetas, como si ya los viera desde el fondo de un vaso. A veces me despierto con la lengua pegada al paladar, sintiendo que todo mi cuerpo es líquido, que floto dentro de una copa gigantesca, y que él, el charro, me observa desde arriba, decidiendo cuándo será el momento de beberme. Así que si alguna vez vienes a Tijuana, y alguien te invita a un bar llamado La Última Sombra, no entres. No importa lo buena que digan que es la música, no importa si huele a mezcal y libertad, porque puede que lo que estás bebiendo no sea un cóctel, puede que seas tú, o peor aún, puede que sea yo. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.